Gloria a Dios por eso. Vaya buscando en sus Biblias o tome nota en un cuaderno acerca de el libro de Ageo, capítulo 1. Vamos a leer desde el 1 hasta el 10. La palabra va a tratar acerca de esto, pero para que más o menos ustedes entiendan algo de lo que vamos a leer ahorita, acá trata de que el pueblo de Dios había sido bendecido. Y por medio de esa bendición habían arreglado sus casas. Pero esa bendición hizo que ellos se distrajeran, se desenfocaran. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Cuando llega la bendición nos desenfocamos de las cosas de Dios. Y comenzamos a dejarnos llevar por la vanagloria de este mundo. Y el pueblo se desenfocó y desconoció los tiempos que estaban viviendo. Había un tiempo donde el tabernáculo tenía que estar como estaba, arruinado, porque era un juicio de Dios. Pero ya el tiempo había llegado de reconstruirlo. Y como el pueblo estaba entretenido en sus cosas, no se había dado cuenta que ya estaban en el tiempo de reconstrucción. Y por causa de no haber comenzado a reconstruir el templo de Dios, iba a venir sobre ellos lo que vamos a leer a continuación. Amén. Dice la palabra de Dios, Ageo capítulo 1, versículo 1 al 10, dice: Dios le dio al profeta Ageo un mensaje para Zorobabel, hijo de Salatiel, y para Josué, hijo de Josadac. Esto sucedió el primer día del mes de Elul, durante el segundo año del gobierno de Darío, rey de Persia. En aquel tiempo, el gobernador de Judá era Zorobabel, y el jefe principal de los sacerdotes se llamaba Josué. Dios le dijo a Ageo: yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas, mientras mi templo está en ruinas. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Cualquier parecido con la realidad acá en Venezuela, mera coincidencia. El 7, y yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa, lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas. Mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uva y de aceitunas. Por eso sufren hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera, reconstruyan mi templo. Actualmente, el templo podemos decir que es la congregación. Acá, nosotros los gentiles, para nosotros el templo es la congregación donde nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, así como hoy. Pero la palabra de Dios también nos dice que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Mientras nosotros nos descuidamos, el enemigo gana ventaja sobre nosotros. El enemigo está vencido, hermano. El enemigo no nos puede tocar mientras estemos en la voluntad de Dios. A todos nos gusta escuchar: el diablo no me puede tocar, yo estoy en la roca, pero estás en la voluntad de Dios.
¿No te has distraído? El enemigo es un artista para buscar distraernos, porque él sabe que si nos distrae, él gana. Él sabe que si nos distrae, nos desenfoca de lo que Dios nos está mandando a hacer, él gana. Gana una batalla, pero no tiene la victoria de la guerra, porque ya la victoria sabemos quién la tiene. Ya nosotros sabemos. Nosotros como hijos de Dios, como hombres, mujeres, tenemos altos y bajos. El enemigo siempre está esperando ese bajo. Siempre está esperando que menguemos. Siempre está esperando alguna causa para él poder entrar, para él poder causar en nosotros algo que no es la voluntad de Dios. Y eso podemos leerlo en Proverbios 26:2. La maldición, hermano, no puede tocar nuestra vida sin causa. Por eso es que el enemigo, él sabe este principio. Satanás conoce este principio. Y como él conoce este principio, él dice, si los distraigo, si los saco un poquito de la cobertura de Dios, al distraernos, al desenfocarnos, nos salimos de la protección de Dios. Porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, el que está pendiente, el que está atento de las cosas de Dios, él habita debajo del abrigo del Altísimo. O sea, no son todos, hermano. Así que no se desenfoque. Usted enfóquese en lo que Dios le ha mandado a hacer. Y si no sabe qué le ha mandado a hacer Dios, bueno, la palabra es clara cuando dice id y predicar el evangelio a toda criatura. Si no sabe qué otra cosa le ha mandado a Dios, por lo menos esa es una. Así que, y la tiene clara, la tiene bien especificada en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 26, versículo 2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Tiene que haber una causa. Y el enemigo sabe que si nos distrae, esa es la causa. Si nos desenfoca, esa es la causa. Tenemos que entender cuál es el tiempo que estamos viviendo hoy en día. El tiempo es el de cuidar nuestro templo. Aquí está hablando de un templo físico, que no está mal que prestemos atención, que falta, que podemos colaborar. Pueden orar bastante para que Dios traiga esas finanzas para terminar el templo. Amén. Sus oraciones valen mucho y ahorita las vamos a ver más adelante. Miren, la maldición, como les digo, no viene sin causa. Y el templo de nosotros, el templo es su cuerpo. Allí habita el Espíritu Santo. Es dentro de nosotros que habita el Espíritu Santo. Lo peor que le puede pasar a una persona es estar en maldición y no darse cuenta. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta que estás en ese proceso, tú puedes arrepentirte. Tú puedes pedirle a Dios que te ayude a salir de eso y sale. Pero si tú no sabes que estás en maldición, si tú crees que estás en bendición, ¿qué le vas a pedir a Dios? No le vas a pedir nada. Eso le pasaba al pueblo de Dios. Eso era lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Dios en este momento, en lo que estamos leyendo. Ellos creían que estaban bien, porque tenían sus casas bien arregladas, bien hermosas, pero en realidad estaban mal, porque dice su palabra que nuestros pensamientos no son los de Él. Y cuando no buscamos la comunión con Él, terminamos creyendo cosas que no son. Dios, por medio del profeta Ageo, le dice al pueblo en el versículo 5, le dice que mediten bien. En la Reina Valera dice, mediten bien en sus caminos. Mediten bien en sus caminos. Una de las cosas que debemos hacer nosotros es meditar en nuestro camino. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento?
¿Cómo está mi vida en este momento? ¿Estoy centrado en las cosas de Dios? ¿Estoy pensando en X problemas? Hermano, cuando nosotros nos preocupamos, no dejamos que Dios trabaje. Nosotros debemos ocuparnos, buscar solución. Preocuparse es buscar un problema. Ocuparse es buscar la solución a lo que está ocurriendo en el momento. Y vemos que el pueblo, por estar desenfocado, dice Ageo en el versículo 6, que las consecuencias iban a ser, por haber descuidado la casa de Dios, las consecuencias iban a ser que iban a sembrar mucho, iban a cosechar poco. Iban a comer, pero no se iban a saciar. Iban a beber, pero no iban a saciarse de lo que estaban bebiendo. Se iban a vestir para calentarse y no iban a poder calentarse. Y que el salario no les iba a alcanzar para nada. Aquí vemos que es una maldición de parte de Dios. Que si nos podemos ver un tiempo atrás a Venezuela, estaba en esto, hermano. Ya ahorita podemos decir que estamos agarrando aire. No es que todavía no es que hemos salido del todo. Porque apenas, usted se pone a ver que apenas hay un aire de prosperidad, un aire de prosperidad en las afueras, ¿y qué es lo que vemos? Otra vez los venezolanos bebiendo otra vez, haciendo desastres en la calle. O sea, porque el pueblo venezolano no ha aprendido, en su mayoría. Pero le tengo buenas noticias a ustedes. Cada quien va a vivir sus consecuencias. Ellos vivirán sus consecuencias. Eso no tiene por qué afectarnos a nosotros. Por más situación fuerte que esté pasando Venezuela, si nosotros estamos bien cimentados en Dios, es un momento bueno para prosperar. Mucha gente dice que están locos, ¿por qué dicen eso? Mire, el momento que vivió Venezuela, hubo muchas personas que fueron prósperas y sus negocios salieron a flote en plena crisis de Venezuela. Les tengo un ejemplo, mi esposa, por ejemplo, en plena situación fuerte, mi esposa pudo mantener y sacar a luz una empresa que todavía está dando fruto, gracias a Dios. Y así como ella, está mi hermano Norberto, también tiene su empresa, su cuestión allí, también la sacó a flote en medio de una situación fuerte. Y así yo sé que cada uno de nosotros, mi hermana Alejandra, en medio de una situación de crisis que casi que imposible comprar vivienda, imagínense, pudo hacerlo en medio de una crisis. Y algo que usted se pone a ver el valor de ese lugar que ella compró, o sea, sinceramente era un precio sumamente alto. Y gracias a esa situación no le salió tan alto. Porque lo que tenemos visión, sabemos dónde poder invertir y aprovechar las cosas que se nos presentan, los negocios que se nos presentan. Y mi hermana, como toda abogada, sabe ver los buenos negocios. Amén. Bueno, sí, tiene el esposo llega, ya me está diciendo, yo no valgo. Tú también, hermano. Yo sé que entre los dos pudieron seleccionar bien esa vivienda. Amén. Entonces, el descuido del pueblo de Dios por estar detrás de sus intereses trae a la vida de ellos maldición. Y eso ninguno de nosotros nos escapamos. Cuando nosotros comenzamos a enfocarnos en nuestros intereses, sin poner en cuenta los de Dios, entramos en maldición sin darnos cuenta de lo que le pasó al pueblo. Debemos enfocarnos. Sí, mire, todos tenemos necesidades, todos tenemos cosas que necesitamos.
pero eso no le puede quitar el lugar a Dios. El problema está que nos enfocamos tanto en conseguir cosas que le quitamos el lugar a Dios, que fue lo que le pasó al pueblo. Se enfocaron tanto en sus casas que descuidaron y justificaban sus acciones diciendo que todavía no era tiempo de arreglar el templo de Dios. Pero sus casas sí. Pero si era tiempo para ellos darse sus lujos, sus gusticos, su cuestión. Sí, ellos sí. Pero para Dios no. Ellos tenían una fortaleza mental con relación a eso porque no les interesaba. Porque muchos de ellos seguramente estaban haciendo cosas que no estaban conforme a Dios. Porque cuando nosotros estamos bien con Dios, hermano, mire, el Espíritu Santo nos lleva y nos lleva a donde está la necesidad y lo que hay que hacer. El Espíritu Santo. Pero cuando estamos desenfocados, comenzamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y lo menos que queremos es estar en la presencia de Dios. Que fue lo que le pasó a Adán y Eva. Cuando pecaron, lo menos que querían era estar en la presencia de Dios. Cuando estamos haciendo algo malo, lo menos que queremos es estar en la presencia de Dios. Y tratamos de hacernos el sordo, y pueden estar predicando y hablándonos, y nosotros medio escuchamos y terminamos haciéndonos los sordos porque no queremos escuchar lo que están hablando, porque no queremos cambiar. No estamos dispuestos a cambiar. Y ese es un detalle. Los responsables de mantener el templo bien funcionando, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9? ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más dice? Real sacerdocio. O sea, todos nosotros. Y usted dirá, pero es que yo no soy pastor, pero es que yo no soy ni líder en la iglesia. Pero usted es su sacerdote de su templo, de este templo. Usted es sacerdote de su templo. A usted Dios le va a pedir factura de su templo. Por eso es que debemos todos los días buscar de Dios. Todos los días, hermano, debemos presentarnos y vamos a ver los puntos, 4 puntos de las responsabilidades que tenía un sacerdote, que es importante que lo sepamos porque es lo que debemos hacer nosotros todos los días. ¿Con qué? Con este templo. Pero es que yo no tengo un templo. Este es su templo. Usted es responsable de este templo. Amén. Primero, debemos ofrecer sacrificio. Ofrecer sacrificio. Ustedes dirán, ahora el pastor nos está mandando a agarrar una ovejita y matarlo en la casa de nosotros. No. Ya ese sacrificio ya lo hizo Jesús y ya nosotros no debemos hacer más ese sacrificio. Pero sí nos toca hacer un sacrificio. Clavar esta carne. Esta carne. Ese es el sacrificio que debemos hacer todos los días. Sujetar esta carne. Sujetar esas pasiones, esos deseos. Dice Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Allí habla que debemos luchar y sacrificar nuestros deseos y pasiones para que el pecado sea vencido. Pero vamos a leerlo como lo dice acá. Ese es lo que quiere decir él allí, que seamos sacrificio vivo. Romanos 12, versículo 1. 12:1 dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. La Reina Valera dice que nuestro cuerpo lo demos al Señor como sacrificio vivo. Esas son las palabras que dice la Reina Valera, como sacrificio. El sacrificio que nosotros debemos hacer es entregar nuestra vida a Dios, ponerla al servicio de Dios. Mire, no hay nadie
que ayude a alguien y se sienta mal. Y si aquí hay alguien que se ha sentido mal ayudando a alguien, está muy grave. Porque no hay nada que cause más satisfacción para un ser humano que poder ayudar a alguien, poder tender la mano. Dice la palabra de Dios que lo que nosotros sembramos cosechamos. Si usted siembra ayudando a otro, Dios se va a encargar de que su cosecha sea abundante. Dios nunca te regresa lo mismo. Usted ayuda a una persona y a usted lo ayudan mínimo 10 personas. Por cada persona que usted ayuda, Dios se encarga de que 10 personas lo ayuden a usted. Por ponerles una cifra. O sea, para que usted entienda que no lo va a ayudar a alguien. Bueno, alguien me va a ayudar a mí también. Alguien no. Muchas personas los van a ayudar. Porque lo que sembramos, nada de lo que se siembra se recoge lo mismo. Les explico. Usted agarra un grano de caraota, lo siembra y la mata, le va a dar un solo grano de caraota. ¿Cuántos granos le da? Varios, ¿verdad que sí? Lo mismo es en lo espiritual. Lo que usted siembra en lo natural, usted siembra una cosa, una ayuda a alguien, usted no va a recoger una sola ayuda, muchas ayudas. Por eso es importante ayudar, es importante estar al servicio. Ese es lo primero, ofrecer sacrificio. Santiago 1, versículos 13 y 14 nos dice, ahí nos habla que Dios no nos tienta porque Él no puede ser tentado. Él no puede ser tentado, por eso no nos tienta, sino que es de nuestra concupiscencia que somos atraídos y seducidos. Es lo que está en la carne, lo que hace que nosotros seamos atraídos a esa tentación y por ende muchos caigan. Cuando no hay dominio propio, se cae. Nuestra responsabilidad es mantener el fuego encendido de ese holocausto. Nuestra responsabilidad es mantener el fuego encendido. En Levítico 6:12 dice que los sacerdotes eran responsables de llevar leña al altar y mantener ese fuego ardiendo. ¿Qué es la leña que usted debe dar todos los días al levantarse? ¿Cuál es la leña que usted debe dar? Entregar esos deseos, entregar esas pasiones en la oración. Esa es la leña que debe llevar fuego. Ninguno está exento de que el fuego mengüe. Y eso lo vemos cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego, te aconsejo que avives el fuego que está en ti. Entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros avivar ese fuego, mantener ese fuego ardiendo. El segundo punto, encender el candelabro. El sacerdote no podía dejar que la luz se apagara en el templo. El templo no podía estar a oscuras. Eso debía estar siempre el fuego encendido. Recuerden que en ese tiempo no habían los bombillos. La luz que había en ese tiempo eran las velas. Estaban los candelabros con sus velas y eso era lo que se prendía. Los sacerdotes debían estar pendientes de que eso no se apagara. Igual que cada uno de nosotros debemos estar pendientes de que no se apague la luz de Cristo en nosotros. Ahorita, en la actualidad, usted y yo somos la luz de este mundo. Como lo dice Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Allí nos habla de que nosotros somos la luz del mundo. No debemos dejar que esa luz se apague. ¿Y cuál es esa luz? Nuestras buenas obras son la luz en cada uno de nosotros. Somos cartas leídas, somos cartas abiertas al mundo. El mundo tiene sus ojos puestos en usted. No solamente en usted, en mí también. En todos nosotros, los que somos hijos de Dios. Los ojos están puestos, viendo a ver qué hacemos malo, porque no dicen lo bueno que hacemos. Están esperando ver algo malo para poder hablar.
Porque ojalá hablaran también lo bueno, pero no hablan lo bueno. Están viendo a ver qué hace malo el hermano para decir, mira, los cristianos. Y ese es el problema de muchos cristianos, que hemos dado mal testimonio y hemos hecho que el nombre de Dios sea blasfemado. Debemos cuidarnos de no ser tropiezo para las demás personas. El tercer punto, quemar incienso. La misma palabra de Dios nos dice qué significa el incienso, y son las oraciones de cada uno de ustedes. El que no ora en la mañana no ha prendido incienso a Dios. Las oraciones son importantes y ninguna oración, mire, ninguna oración que usted ha hecho anda por ahí vagando. A ver, no, ninguna oración. Ahorita vamos a ver dónde está cada una de sus oraciones. Eso aparece en Apocalipsis. ¿Dónde están cada oración de usted? Por eso busque Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Recordemos que la misma palabra de Dios nos dice, nos aconseja en 1 Tesalonicenses 5:17, nos aconseja que oremos sin cesar. Ese es nuestro trabajo, debemos orar sin cesar. Mientras más ore, más incienso llega a la presencia de Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Ore. Ore. Y verá cómo su fe aumenta. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de las quejas de los cristianos, llenos de las malas palabras, las quejas, la murmuración, los juicios de los cristianos. ¿Llena de qué? De oración. Las quejas no llegan allá. Las quejas sí quedan por ahí vagando, viendo a ver qué demonio lo agarra, qué demonio hace caso a esa queja. Pero las oraciones llegan donde tienen que llegar, delante de Dios. Dice, todos tenían arpas y copas llenas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de usted están delante de Dios. Así que ninguna va a quedar sin recompensa. Si no ha llegado alguna oración que usted ha hecho, es porque todavía no es el tiempo. Recordemos que nosotros estamos sujetos a tiempo, pero Dios no. Cuarto punto, cuidar del arca del pacto. ¿Qué representaba el pacto en ese momento? La presencia de Dios. Es nuestra responsabilidad cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo cuidamos la presencia de Dios en nuestra vida? Orando, ayunando. Usted dice, ¿y ayunando? Sí. El ayuno nos ayuda a sujetar la carne. Esta carne solamente se sujeta ayunando. No hay otra manera. Si usted tiene problemas con muchos deseos, con muchas pasiones, ayune. Y el ayuno, muchos, no voy a hacer ayuno por esto. Hermano, el ayuno principalmente es para que sujetemos la carne. Porque muchas cosas que no se nos dan es producto de que esta carne todavía está muy viva y todavía no está sujeta. Debemos aprender a sujetar la carne. Eso es importante, hermano. Entonces, el arca representa la presencia de Dios. ¿Qué problema tenía ese pueblo en los tiempos de Ageo? No les importaba la presencia de Dios. Estaban cómodos sin la presencia de Dios. Porque si les interesara la presencia de Dios, aunque no fuera tiempo de reconstruir el templo, lo fueran reconstruido. Porque nadie le dijo a David que levantara un templo para Dios.
Nadie le dijo. Él sintió, él dijo, wow, mira mi casa, yo tengo un reino enorme y Dios lo que tiene es una carpita. No me parece justo. No me parece justo. Y es eso lo que está reclamando aquí Dios al pueblo. Su casa es hermosa mientras mi casa está destruida. Cada uno de nosotros debe restaurar su templo. Hay cosas que han dañado su templo. Y muchas de esas cosas son cosas que vemos. Muchas de esas cosas son cosas que oímos. Muchas de esas cosas son cosas que hacemos en lo oculto, cuando nadie nos ve. Esas cosas están dañando el templo. Tienen el templo de Dios en ruina. La presencia de Dios no está porque la hemos descuidado. Nuestro trabajo o nuestro llamado hoy es a reconstruir el templo. Debemos levantar el templo para que la presencia de Dios esté en nosotros. Quiero terminar con Primera de Juan capítulo 2, versículos 16 y 17. Quiero terminar con eso. Para los que toman nota, donde habla que somos templo del Espíritu Santo, es en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Allí habla que somos templo y morada del Espíritu Santo. Para que lo tenga allí como referencia y lo estudie en su casa, lo lea en su casa. Allí dice que somos templo y morada. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que somos sacerdotes. Tenemos la responsabilidad de mantener nuestro templo. ¿Ok? Mientras ya tomaron nota de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, voy a leer. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, lo que hoy a ti te importa, lo que a ti hoy te parece algo muy importante, mañana simplemente es algo que insignificante. No sé a cuántos le ha pasado que quiero esto. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Quiero el último teléfono que salió. Señor, quiero el último teléfono. Cuando lo tengo ya salieron 10 mejores que el que acabas de comprar. No sale uno, 10 mejores que el que acabas de comprar. Y decís y volvés otra vez. Y no, ahora quiero es aquel, porque aquel es mejor. Y no, afanamos y nos enfocamos descuidando lo que de verdad importa, que es la presencia de Dios. Entonces, tentaciones y deseos siempre vamos a tener. Siempre. Mientras estemos vivos, si usted no tiene tentación, usted está muerto. Si usted no tiene deseos, usted está muerto. Pero mientras esta carne esté viva, siempre vamos a tener deseos, siempre vamos a tener tentación. Y quiero aclararles algo, porque durante años escuché una mala enseñanza o cristianos que no conocían bien la palabra de Dios. Le hacían daño al pueblo de Dios. Porque cuando un cristiano se acerca pidiéndote ayuda, diciéndote, estoy siendo tentado, es porque no quiere caer en pecado. Y muchas personas tienden a creer que porque esa persona está siendo tentada, está en pecado. Y lo tratan como un pecador. Por algo está siendo tentado. Ay, Dios mío, eso es porque anda haciendo esas cositas. Si alguien confiesa que está siendo tentado es porque no quiere caer en pecado. Nuestro trabajo no es juzgarlo, ni condenarlo antes de tiempo, es ayudarlo. Y aunque pecara, tampoco es para que le tiremos piedra. Porque el pecado de esa persona
que está siendo visible hoy no significa que sea más pecado que el mío que es oculto. Debemos recordar que todos pecamos. Todos pecamos. La única diferencia entre el mundo y nosotros es que cuando pecamos nosotros sabemos a quién ir. Ellos cuando pecan se jactan de lo que hacen. Nosotros no. Nosotros nos sentimos mal y sabemos a quién debemos ir a pedir perdón. Y de eso se trata cuidar el templo. Saber pedir perdón a Dios. Saber tocar el corazón de Dios. Eso hace la diferencia entre unos y otros. Dios no hace acepción de personas. Pero nosotros, el no saber pedir perdón a Dios, el no saber llegar y tocar el corazón de Dios, hace diferencia. Por eso, hoy el llamado es a cuidar el templo. Hoy el llamado es a que cuidemos el templo, a que restauremos el templo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, te damos gloria, Señor, y te damos honra, Señor. Padre, si estamos acá en este lugar y has traído esta palabra, es porque necesitamos restauración en nuestro cuerpo, Señor. Este templo donde tu Espíritu Santo mora. Allí donde usted está, pídale perdón a Dios. Póngase a cuenta si tiene falta de perdón, si peleó con alguien antes de venir, si dejó algún problema inconcluso. Dios se encargará de él cuando llegue en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este pueblo, Señor, entendido, que yo sé que han sido edificados con tu palabra, Señor. Yo sé que esta semilla ha caído en buena tierra. Yo sé que esta semilla va a germinar y va a dar fruto no al 30 ni al 60, sino al 100%. Señor, bendigo a cada uno de los presentes, bendigo su vida, bendigo su finanza, bendigo su salud, Señor. Si alguno necesita algún empleo, está buscando empleo, está solicitando un trabajo, Señor, yo te pido que tú abras puertas, Señor, que lo guíes a los lugares donde lo necesiten para que lo contraten, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que si alguno quiere emprender algo, que le des ideas creativas, Señor, para levantar sus negocios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Si alguno necesita algún milagro de sanidad, Señor, yo te pido en esta hora que tú fluyas como Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. El Espíritu Santo pasa en este momento por su vida, pasa por su cuerpo. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, el fuego de Dios sana, restaura, para la gloria de Dios. Tócalos, Espíritu Santo, llénalos ahora más. Espíritu de Dios, fluye en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, muévete, toca, sana, restaura. Si hay alguien acá con problemas familiares, Señor, yo te pido restauración. Vuelve, Señor, los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien aquí que ha sido abandonado por padre, madre, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo eso, Jehová te recogerá, te dice el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. No estás solo, Dios está contigo. No estás solo, Dios está contigo. En el nombre poderoso de Jesús, recibe el abrazo de Dios, recibe el consuelo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, hoy Dios está restaurando fuerzas al que está cansado, al que está caído. Dice la palabra que da fuerza al cansado. Tú estás cansado, Dios se renueva tus fuerzas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias, Jesús. Bendigo los familiares de mis hermanos acá presentes, Señor, los cubro con tu preciosa sangre, Señor. Si hay alguno que no te conoce, yo te pido que te reveles a su vida, que lo rodees de personas cristianas, que le hablen de ti, que lo lleven por tu camino, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por los familiares que están fuera del país, Señor, por esos hijos, Señor,
esos primos, esos hermanos que están fuera del país. Te pido que si están sin empleo, que le proveas empleo, Señor. Te pido, Padre amado, que ellos puedan, Señor, ser bendecidos para bendecir a sus familiares que están dentro, Padre. Y que aquellos familiares que están orando y están pidiendo para que ellos regresen a esta tierra, Señor, tráelos en bendición, en victoria y próspero, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, por cada uno de los deseos y peticiones que están teniendo en este momento, mis hermanos. Me hago uno con ellos, Señor. Me hago uno con esas peticiones, Padre. Dice tu palabra que si dos nos ponemos de acuerdo, yo me pongo de acuerdo con cada oración de mis hermanos, Señor, en este momento. Si nos ponemos de acuerdo, Señor, será oído por ti y será respondido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo que lo cree dice, amén. Fuerte el aplauso, hermano.